tenemos un tema en el tapete que yo pienso que va a durar un tiempo, porque hay personas que dicen, el tema es, colócalo por ahí, Jonathan, ¿vivimos bajo la ley o bajo la gracia? Por la sencilla razón de que hay personas que vaticinan que vivimos bajo la gracia, otros vaticinamos que vivimos bajo la ley. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo. Tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Bajo qué vivimos? Si vivimos bajo la ley o si vivimos bajo la gracia. Yo no sé qué está pasando en el país, porque no encontramos personas que se manifiesten con relación a esto. Sí, porque es un tema que ya viene siendo debatido desde muchos años atrás y ha sido muy controversial. Y lo principal de este tema es que divide amistad, divide congregación, dividió la Biblia en dos. Este tema dividió la Biblia en dos. Dividió el pueblo de Dios también en dos. Y a mi parecer, entiendo de que es un asunto de concepto y significado. Cuando nosotros no tenemos bien claro los conceptos que se nos están hablando, sino que tenemos una idea porque ha sido transmitida de generación en generación, pues nosotros asumimos ciertos conceptos que podrían estar errados. Y yo he tenido que salir un poco de los acondicionamientos doctrinales o teológicos para poder hacer una investigación exhaustiva y definir académicamente los términos que están presentando aquí en estos dos temas. Académicamente, fuera de lo que es un pensamiento judío, fuera de lo que es un pensamiento helenista, fuera de lo que es un pensamiento eclesiástico, y no a la literatura en sí, y definir los temas o los términos para por lo menos traer luz, porque si solamente leemos, pues vamos a encontrar la contradicción dentro del mismo parámetro bíblico. Vamos a ver a Pablo hablando de que él no está bajo la ley, pero Pablo después dice que él no vive sin ley. Y encontramos como esa discrepancia entre los mismos apóstoles, que sabemos que no hubo contradicciones, pero al leerlo nosotros lo asumimos así porque estamos enfocando mal o interpretando mal los términos, ni siquiera los textos, los términos que están escritos ahí. Ajá, porque hay términos ahí que parecen iguales, pero que no son iguales. Sí, y términos que han sido asumidos o posicionados, no como en sí deben ser interpretados. Claro, puede buscarlo. Sí, ya lo tengo. Ya sí, podría leerlo. ¿No? Ok. Romanos 6:14 nos dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Repítalo. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Oye el término que se usa. El 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Bajo la gracia. Ahora, solamente nosotros, para poder definir el tema y optar por una posición, solamente nos llevamos la parte de que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo cuando está diciendo que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Al concepto que nosotros hemos asumido o hay algo más allá? ¿Qué entiende usted, mi hermano Jonathan? Ok, gracias de nuevamente por la intervención. No me gustaría introducir el tema sin antes definir qué es ley y qué es gracia. Si vamos al origen etimológico, vemos que ley es una regla o una norma. En el ámbito de derecho, es un precepto dictado por una autoridad competente. Esto es ley. Y si vamos también al diccionario y buscamos la definición de gracia, la gracia es un don o un favor que se hace sin merecimiento particular. Es una concesión gratuita. Otra definición que podemos encontrar, o sinónimos mejor dicho, es merced, favor, don, concesión, recompensa, perdón o indulto.
No me gustaría empezar sin mencionar, cuando hablamos de ley o de gracia, ¿a qué nos referimos en el ámbito bíblico? Ya que hemos dado la definición de diccionario. En el ámbito bíblico, podemos entender que ley es básicamente cada precepto o mandamiento que el Señor nos ha dado. Hay personas que definen ley, como los judíos per se, definen la ley como los mandamientos que vemos en la Torá, en el Pentateuco. Incluso se le llama ley de por sí, lo que significa. Y gracia es un don o favor inmerecido que Dios nos da, desde el punto de vista bíblico. Entonces, usted introdujo el tema leyendo el pasaje de Romanos 6, pero también me gustaría dar el contexto del libro de Romanos, a quién se escribió, por qué Pablo está diciendo esto, de que no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Excelente. Sabemos de que el libro de Romanos fue escrito a fieles, personas cristianas, que ya habían conocido del Señor. En el mismo libro de Romanos, su capítulo 1, desde la introducción, vemos como dice que Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, etcétera, etcétera. En el versículo 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros. Es entendible que es un público que conocía ya del Evangelio, tanto de parte de judíos como de gentiles, porque uno puede ver que en el mismo libro de Romanos, en su capítulo 11, habla acerca del remanente de Israel y habla desde un punto de vista hacia los judíos, pero también habla de la elección de Israel en su capítulo 9 y hace una tesis para que los gentiles, quienes muchos se mofaban de que estaban recibiendo el Evangelio y los judíos no se enorgullecen, no se ensorbezcan. Y como dije también, en la carta va dirigido a los mismos judíos que ya habían aceptado al Señor. Entonces estaba ese cruce de opiniones. Los gentiles alardeaban de la gracia, por así decirlo, de una manera muy llana, mientras que los judíos, por naturaleza, hablaban de la ley y de cómo debían seguir usando la ley. Y no solamente lo vemos aquí, lo vemos en otros pasajes en la Biblia, como el libro de Gálatas, que todo su contenido básicamente es hablando acerca de la ley y la gracia. Vemos que en el concilio que se hizo de Jerusalén, en Hechos 15, también los apóstoles y los primeros creyentes tuvieron esa discusión de la ley y de la gracia. Entonces, ya dando esa premisa del contexto, debemos de entender por qué, como dijo el pastor, Pablo decía esto, por qué hablaba acerca de la gracia y de que no vivíamos bajo la ley. Me gustaría hacer entender que este versículo es parte de todo un contexto y no me gustaría tampoco pasar por alto el contexto, porque por ejemplo en el mismo Romanos 5, su versículo 20 y 21, la ley se introdujo, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Y a qué ley se está refiriendo? ¿A qué se está refiriendo el autor cuando dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia? Cuando entendemos y hablamos de la ley entregada a Moisés, la ley que el pueblo de Israel tenía la obligación de seguir al pie de la letra. Y era imposible para el pueblo prácticamente cumplir al pie de la letra y ser justificado por la ley. Versículo 21 dice: así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reina por la justicia de vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Capítulo 6, versículo 1 nos hace la pregunta inmediata: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Eso es para los que piensan que ya la ley estaba invalidada. Y contesta el versículo 2: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En el capítulo 3, siendo un poco más para atrás, también el mismo autor Pablo hace toda una tesis, una exposición, desde el versículo 21 lo puede ver, que dice que aparte de la ley se ha manifestado por la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y en el versículo 31 hace esta pregunta: luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley.
Entonces, hay que entender todo el contexto de por qué Pablo decía estas cosas, cuál era el debate que existía en ese momento. Y la realidad es que es un tema que debemos de primero entender su contexto para luego profundizar. Ya luego de esta premisa, no sé si el pastor quería decir algo y luego continúo. Sí, la Biblia enseña que cuando hablamos de ley y gracia, no son asuntos que se ponen en un ring a pelear a ver cuál gana. Simplemente, como hemos dicho, es un asunto de términos, de entender los términos, porque la ley y el estar bajo la ley expresada en los mandamientos y los 10 mandamientos, no, a pesar de que se relacionan, pero no está hablando de lo mismo. Entonces, si asumimos ley sin definir también a qué ley se refiere, podríamos hacer una conglomeración de algunos parámetros escritos que nada tienen que ver una cosa con la otra. Por ejemplo, en el mismo libro de Romanos nos habla de la ley del pecado. Eso es un tipo de ley. Nos habla de la ley de la vida, la ley de la muerte, la ley del espíritu, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza y la ley de Moisés. Pues diferentes tipos de leyes. Sí. La palabra ley, que viene del griego nomos, a su vez viene del hebreo Torah. Sin embargo, nomos no significa lo mismo que Torah. Cuando se habla de nomos se está hablando de ley, pero cuando se habla de Torah se está hablando de instrucción. Instrucción, flecha que apunta a un blanco. El asunto es que pecado en el hebreo es errar al blanco. Por eso bien dice el apóstol Juan que pecado no es lo que nosotros queramos decir en sí. Dice que toda injusticia es pecado, pero ¿dónde nosotros podemos hacer injusticia? ¿Qué sería realmente hacer injusticia? No hacer lo justo. Pero ¿quién es que establece lo bueno y lo malo? ¿Para nosotros hacer justicia o para hacer injusticia? Los mandamientos que Dios pone, las leyes que aparecen. Es ahí donde Pablo dice que las leyes, que era algo para vida, resultó ser para muerte. No porque la ley sea mala, sino que la ley es perfecta, es justa, incluso la ley es espiritual. Pero al encontrar el hombre con sus problemas, sus defectos, entonces el mandamiento que resultó para vida vino a ser para muerte. Cuando el apóstol Juan habla de transgresión, el apóstol Juan dice en una de sus cartas que pecado es transgresión de la ley. Entonces, de manera que si no hay ley, pues tampoco existe el pecado. Nosotros podemos hacer como nos venga en gana. Porque antes de que la ley fuera dada, dice que estaba la ley de la conciencia, que incluso los gentiles cuando hacían lo que por ley está establecido, sin tener el mandamiento, dice que ellos se convertían en ley para sí mismos. Porque la conciencia le acusaba de qué era lo bueno y qué era lo malo. Sin embargo, después se pone el mandamiento, y dado el mandamiento, trae como función varias cosas. Primero, el mandamiento revela cuál es la condición del hombre en la tierra. El hombre que pretendió ser bueno y pretendió ser justo, una vez manifestado el mandamiento, ahí es donde el hombre empieza a encontrar todos sus males. Los mandamientos revelan cuál es la condición de nosotros. Los mandamientos revelan que nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Ejemplo, cuando una persona peca contra Dios, no lo hace directamente contra Él, sino violando un mandamiento. La ley de Moisés, los mandamientos de Dios, simplemente revelan la voluntad de Dios sobre el hombre. Estamos hablando de un Dios justo. Esos términos tenemos que anotarlo, justo. Este Dios justo, en su justicia, revela qué Él quiere con el hombre. Y cuando hace esta revelación, pues se escribe y se le dicta a un pueblo,
Ahora, el pueblo se encuentra con la voluntad de Dios, a lo que se llaman los mandamientos y las leyes. Pero el hombre no es justo. El hombre se encuentra en la condición de que es pecador. Por eso dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay un justo, no hay quien haga lo bueno. Pero ¿quién es que revela que no hay un justo? La ley. La ley. Entonces estamos hablando de un Dios justo, manda su voluntad, la da a conocer, el hombre se encuentra frente a la voluntad de Dios, el hombre se da cuenta que no puede justificarse delante de lo que Dios establece. Ahí es donde entra que la ley revela el pecado que hay en nosotros. Pero la justicia de los hombres se cae cuando los mandamientos aparecen. Fíjate que como el Señor abre entonces lo que nosotros llamamos ese tiempo o esa dispensación de gracia. Es a la justificación que Dios nos da a nosotros siendo culpables. Nosotros no teniendo cómo compensar la voluntad de Dios, cómo nosotros emparejarnos a la voluntad de Dios, cómo cumplir, satisfacer la demanda que Dios nos hace, nos encontramos culpables. Entonces, a eso que Dios hace para poder pagar nuestra deuda es que se le llama justificación. ¿Y obtenemos la justificación por obras de la ley o por gracia? La justificación se tiene cuando tú eres hacedor de la ley. No es por gracia. No es por gracia. Ah, pues entonces contra No. dice la Biblia. Obtener algo por gracia es un favor que yo me merezco. Yo obtengo algo porque lo merezco. No, gracia es un favor inmerecido. La pregunta fue, ¿por qué obtenemos nosotros? El favor de Dios. Sí, la pregunta de usted. Mi pregunta fue si obtenemos la justificación a través de las obras de la ley o por la gracia. Obtenemos Ajá. algo que yo O obtengo. recibimos. Eso de otra ya. Ok, recibimos la justificación por las obras de la ley o por la gracia. El recibir la justificación viene por ambas cosas porque viene ligado una a la otra. Perdón, no quiero pasar por alto también. Pastor, y quizás usted cometió un error al mencionar los pasajes que se atribuyen al apóstol Juan, porque los dos pasajes que usted mencionó se lo dijo Pablo. El primero lo podemos encontrar en Romanos 5:13 y el otro en Romanos 4:15. Dice 4:15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Ese Exacto. fue respecto a lo que usted mencionaba. No. Eso fue Pablo que lo escribió. Y el otro también lo escribió Pablo en Romanos 5:13, que dice, pues antes de la ley no había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Sí, pero primera de Juan 3:4 al 10. Léalo. Lo que voy buscando la otra cita. Primera de Juan 3:4 al 10. Lo leo. Sí. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Es todo o el 10? ¿O vuelvo al 10? No, precisamente ese capítulo. Ok, Que habla de que el pecado es infracción de la ley. sí. Entonces el otro texto es Romanos 2:13. 3. Romanos Vamos 2:13. para allá. Adelante, ¿lo puede leer? Sí. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de ella. Estos serán justificados. ¿Lo dice así la Reina Valera? Ajá, así mismo. Repítalo ahí, léalo, ve. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Pero eso no quita lo que hemos dicho, porque si vamos al mismo libro de Romanos, hablando con respecto a Abraham, mencionaba de que Abraham no podía ser justificado por las obras de la ley. Si vemos también a Santiago, vemos como nos dice
la justificación, que no es por obras. Literalmente Efesios diciendo que no es por obras para que nadie se gloríe. Y ¿cómo, por ejemplo, podríamos decir que fue justificado el ladrón en la cruz? ¿Usted puede leer, ya que habló de Abraham, Génesis 26:5? Claro que sí. Por favor. Génesis 26. Para ver si Abraham fue justificado solamente por creer o qué pasó antes de. ¿A qué llevó esa creencia? Aleluya. Yo estoy aquí calladito, nutriéndome de ustedes dos. Estoy aprendiendo del varón. Por cuanto Abraham oyó, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues en Isaac, en Gerar, etc. ¿Qué estamos viendo aquí? Vemos cómo Abraham guardó el precepto del Señor, pero también podemos ver incontables pasajes donde Abraham quebrantó la ley del Señor. Y no hay forma que podamos decir que Abraham fue justificado por la ley, sino por la gracia del Señor. En el mismo libro de Sí, dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero ¿qué es creer a Dios? ¿Es mi fe o es algo que Dios me está diciendo que yo tengo que creerle? No estamos diciendo ni quebrantando la ley, porque es obvio de que Jesús lo dijo: el que me ama guarda mis mandamientos. Lo que estoy planteando es de que la salvación se obtiene por gracia divina, es un regalo inmerecido, no por las obras de la carne, no es por lo que yo haga, sino por la gracia que el Señor me brinda. Claro que el que cree en el Señor también tiene que ir cumpliendo, pero no hay nadie que pueda justificarse ante Dios, porque usted mismo lo citó, Romanos 3, 9, 10, 11, 12, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda a Dios, no hay quien busque a Dios. Ningún cristiano puede alardear de que es justificado ante Dios por las obras que hace, porque no hay justo, no hay pecador. Nadie puede decir que obtuvo la salvación por las obras que hizo. Volviendo al mismo ejemplo de Abraham, Romanos. Pero un paréntesis, el asunto de las obras, ¿qué obra estamos hablando? Porque la salvación es por gracia. Ajá. Y por fe. Pero la Biblia me manda a arrepentirme y convertirme. Si yo no hago eso, ¿puedo tener la salvación? Es que va de la mano, pero es que no es las obras no te salvan, no hay obra que salva, la Biblia lo dice. Volviendo al tema de Abraham, no quiero desviarme. Dice en el capítulo 4, el ejemplo de Abraham, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Un paréntesis. Estamos hablando del mal manejo de los términos. Ajá. Creyó Abraham A Dios. a Dios. Ajá. ¿Sabe qué encierra el yo creer a alguien? Ajá. Obediencia. Así es. ¿Sabe qué encierra la obediencia? ¿Qué encierra? La obediencia, cumplimiento. Entonces, estamos viendo aquí una salvación que tiene que ver con creer, con cumplir, con hacer, para que pueda ser manifestada. De manera que si solamente dejo la obra de Dios sin yo obedecer, creo que la salvación no se tendría o no se obtendría, que fue el ejemplo de Abraham, el padre de la fe. Pero la fe de Abraham está en creerle a Dios, en obedecer. Yo le hice una pregunta y usted no me contestó ahorita. ¿Cómo se pudo justificar el ladrón en la cruz? El ladrón en la cruz, Sí. él no se justificó. No se justificó. No, simplemente tuvo una obra de arrepentimiento. Ok, creyó en el Señor. Claro que creyó en el Señor. Pues la fe le fue contada por justicia a él. Él obtuvo la salvación y fue por gracia. No estoy diciendo de que no existe ley, no que no tenemos que cumplir ley. No quiero que se me malinterprete. No, yo entiendo. Tampoco estoy diciendo de que solamente por gracia y que podemos hacer y deshacer por gracia no tenemos que cumplir los mandamientos. Lo dije desde ahorita. Jesús mismo dijo: el que me ama guarda mis mandamientos. Pero la salvación se obtiene por gracia. Si no, podríamos ir delante del Señor y decir: Señor, yo estoy justificado. ¿Por qué? No, porque yo cumplí tus mandamientos. Yo hice esto, aquello. Y no es así, se obtiene por gracia. Y quiero volver al tema de si vivimos bajo la ley o la gracia. Y quiero hacer también un poco de retrospectiva en la Biblia. Si decimos, porque hay personas que pueden pensar de que nunca hubo gracia hasta la venida de Jesús en la Biblia.
Y podemos encontrar gracia desde el inicio, desde la creación. Así es. Porque prácticamente el ser humano, el primer, Adán y Eva, quebraron el mandamiento del Señor, lo transgredieron. Él le había dado un mandato ahí en el huerto. Y el Señor en su misericordia no acabó con la humanidad inmediatamente, porque vieron gracia. Podemos verlo también desde la historia con Noé. Noé no era que era justo por encima de todos. Uno va al pasaje de Génesis 6, su capítulo 6 al 8, y dice: se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. Es un favor inmerecido, una misericordia que alcanzó Noé, pero no podríamos decir que Noé era mejor que todos los hombres. Y podemos verlo con otros muchísimos más ejemplos. Por ejemplo, el primer rey de Israel, Saúl. Podemos ir a la Biblia y darnos cuenta que cuando él fue llamado, en el libro de 1 de Samuel 9:21, estoy citando, Saúl respondió y dijo: no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? Eso fue cuando Samuel le había dicho que iba a ser rey. Entonces, la gracia del Señor se encuentra en la Biblia entera. Y la ley del Señor también se encuentra en la Biblia entera. Como dice Jesús mismo dijo que el fin no era de abolir la ley, sino hacerla cumplir. Lo que sí tenemos que entender, que por ahí que va muchas veces la confusión, es qué pasó, por qué hay un antes y un después, por qué hay un Antiguo o Nuevo Testamento. Con respecto a la ley, en el término jurídico, yo sé que Juan José aquí sabe perfectamente a lo que me refiero. Lo que hubo fue una derogación de la ley. Y si vamos al diccionario, vemos que nos dice que la derogar es la abolición, anulación o revocación parcial de una norma jurídica, ley o reglamentación vigente por otra posterior, y que implica que no sea necesario reexpedir todo el resto de algún ordenamiento reformado. Mateo 5:17. Ajá. ¿Podría leérmelo? Claro que sí. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vuestra justicia. Ajá. ¿Ha pasado el cielo y la tierra? No. Entonces, creo que no hay abrogamiento de mandamiento de ley. Ok. Le hago una pregunta entonces. Ahora mismo se hace sacrificio de animales. No se hace sacrificio de animales. ¿Por qué? Porque Cristo cumplió el sacrificio. Pues entonces se abrogó esa parte de la ley. No se abrogó, se cumplió. Excelente, gracias. Se cumplió la ley con Jesucristo. Aleluya. Gracias, me corrigió el término. Entonces, no es necesario ir a un lugar, al lugar santísimo, a ofrecer sacrificio, no es necesario expiación, no es necesario remisión de pecados, ya. Pero tenemos sacrificio. El que nosotros hacemos cada día. No. Tenemos un sacrificio de un cordero para siempre. Así es. Tenemos un sacrificio. Así es. Que anteriormente, paulatinamente, se hacían de vez en cuando, pero todavía seguimos bajo esa ley del sacrificio. Porque tenemos el sacrificio. Es decir, la ley, si se abole, si se quita, el sacrificio queda inválido. Porque lo que le da fuerza al sacrificio es que había un mandamiento que ordenaba que se hiciera. Entonces ya no hay gracia. ¿No existe la gracia ya? Gracia se llama porque no lo hicimos nosotros. Nosotros se nos justifica siendo culpables. Quien hace el sacrificio compensa nuestras culpas. Ahí es donde entra la gracia. Usted acabó de decir que siempre ha habido gracia, pero había gracia sobre personas, sobre individuos. Pero un tiempo de gracia sobre toda la humanidad, donde todos podemos recibir un favor inmerecido, no estaba. ¿Y cuál es el favor inmerecido? Este favor inmerecido lo hace quien cumple con ¿Cuál es el favor inmerecido? El favor inmerecido. ¿Cuál es el favor inmerecido? El sacrificio de Jesús. Ok, ¿y qué obtenemos con el sacrificio de Jesús? Salvación y vida eterna. Ok, entonces es por gracia que tenemos la salvación. El que nosotros tengamos la gracia no quita que tengamos que hacer la ley, pero en la salvación no podemos decir que es por cumplir obras de la ley, porque como es que la ley nunca fue dada para salvación.
Así el objetivo es. de la ley no fue dada para salvación. Así es, estamos de acuerdo. Entonces, cuando nosotros ponemos la ley y la gracia en el aspecto de la salvación, vamos a encontrar esa discrepancia, esa batalla entre la ley y la gracia. Incluso la Biblia enseña que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Así es. Un ayo es un puente. Sin la ley nosotros no podemos llegar a Jesús. Y la ley, ¿podemos resumir la ley? La ley Sí. se resume, ¿En qué se resume o cómo lo resumimos? se resume en dicho, pero no en cumplimiento. Ok, ¿cómo se resume? En dicho. Ajá, un cumplimiento, como usted lo quiera decir. Se resume en dicho cuando Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, toda tu fuerza, con todo tu corazón, Ujú. y a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien, pero de los 613 leyes que había en el Pentateuco, tenemos que hacerlas hoy en día. ¿Las 613? Sí. No, pero puedo explicar por qué. ¿Por qué? El hecho de que haya 613 mandamientos, incluso Ajá. hay un código hebreo donde se resumen en los 10 también, en la numerología. Dice que 6 más 1 son 7, más 3 son 10. Ahí están los 613 mandamientos. Pero estas leyes, habían leyes que tenían una fidelidad, no eran eternas, eran perpetuas. ¿Qué quiere decir perpetua? Que hasta que se cumpliesen, llegaron a su objetivo. Y parte de estas leyes dependían, algunas, del templo, otras dependían de los 72 ancianos, que eran los jueces, Ujú. y otras dependían de la tierra, Amín, Israel. Entonces, si no están los 72 ancianos, hay leyes que lamentablemente nosotros no tenemos la autoridad para hacer o para juzgarla. Si no está el templo en pie, hay leyes que no se pueden efectuar. Y si no estamos en la tierra de Israel, mandamientos que fueron dados en la tierra de Israel, no podemos cumplir. Se hacen observaciones. Por eso algunos judíos de la diáspora lo que hacían eran observaciones. De hecho, hay de las 7 fiestas más importantes que puso el Eterno, fiesta hablando de Moed, de Moedín, de tiempo, de cita, no fiesta judía. Hay 3 grandes principales: la fiesta de la Pascua, Pesha, la fiesta de Shavuot o Pentecostés, y la fiesta de Sukkot, que precisamente estamos en ella, o los tabernáculos. Estas 3 fiestas dependen de que el templo esté en pie. De manera que cuando vemos en Hechos capítulo 2, que todos los judíos piadosos de todas las naciones, convergían a Jerusalén, a donde estaba el templo, ¿a qué? A darse lugar a la fiesta de Pentecostés. Pero si no está el templo, no se puede hacer esa fiesta. Se hace una observación de ella, de esta fiesta de Pentecostés. Entonces, no las 613 leyes dependen de que nosotros queramos o no queramos cumplirlas. Es Habían cierto. parámetros establecidos, pero quedan todavía leyes para nosotros que tenemos que cumplirlas. Y si no la cumplimos, pues simplemente no estamos entrando en obediencia de la fe. Muy bien. Usted habló del templo, del tabernáculo, y el libro de Hebreos habla excelente de el nuevo pacto, como Cristo fue mediador del nuevo pacto, y de cómo hay cosas que ya realmente no tienen vigencia. Y puedo ver que ese problema, o como mencioné ahorita, no es algo nuevo. De hecho, en el mismo libro de Hechos, su capítulo 15, Sí. estaba esa dialéctica. Estaba ese problema de que... ¿Y sabe usted de dónde parte el problema? Sí, En hecho, ¿puede explicarme? claro, el problema radicaba en que habían unos judíos que literalmente querían judaizar a las personas que aceptaban al Señor. Exacto. Pero ¿quiénes eran esos judíos? Judíos que habían aceptado al Señor. Sí. Le puedo corroborar en algo. Mira, cuando habla ahí de lo de la circuncisión, Ajá. que era lo que estaban queriendo ponerle algunas normas sobre aquella gente que ya habían aceptado al Señor, gentiles, Ajá. vamos a decir ex gentiles, vieron la facilidad con la que ellos entraron a la gracia, a la fe, a la salvación. Sin embargo, el término, lo de la circuncisión, enfatiza de que no era persona judía, eran personas prosélitos. Y les voy a explicar por qué.
Los judíos se circuncidan al 8º día. Eso es normal para un judío. Estamos de acuerdo. Pero cuando venía un gentil que quería convertirse al Dios de Israel, había un proceso llamado proselitismo, donde habían 18 pruebas que se le ponían para que él la pase, y de ahí entonces obtener esa ciudadanía israelita y pasar a ser judío. Estos personajes llegaban grandes, no llegaban al 8º día, y tenían que circuncidarse ya siendo adultos. Y por eso a ellos se les llama lo de la circuncisión. Al ellos ver que ellos tuvieron que coger tantas luchas para poder entrar, y ver ahora gentiles, paganos, perros, que están entrando con tanta facilidad, ellos dijeron, no, esto no va así. Si ustedes no guardan la ley de Moisés y se circuncidan, no son salvos. Y ahí entonces donde entra el problema de Hechos capítulo 15, de que los apóstoles se encuentran con los prosélitos que están dentro de la fe y con los gentiles que habían creído. Y dice, no se le inquiete más, sino que se cohíban de ahogado, de idolatría y de sangre y de fornicación. Pero cada uno de estos mandamientos tiene una rama de mandamientos. Por ejemplo, hablar de fornicación, se está hablando de adulterio, se está hablando de lascivia, se está hablando de un sinnúmero de cosas que tienen que ver con todo lo que trae la porneia, que es donde se describe la palabra fornicación, la palabra griega porneia. Y hablar de ahogado también conlleva un sinnúmero de mandamientos. Hablar de idolatría, es decir, lo que se le impuso a los gentiles ahí era lo que le correspondía. Sin embargo, lo que quería ponerle los de la circuncisión era todo lo que ellos hicieron. Y ahí se da ese problema. Y los gentiles no vivían en la tierra de Israel, vivían en otro tipo de ciudades, no vivían dentro de la tierra de Israel. Y los gentiles necesitaban ser doctrinados, necesitaban conocer la doctrina apostólica de nuestro Señor Jesucristo. Es lo mismo. Permítame leer 2 comentarios que están haciendo aquí, por Adelante. favor. Mira, dice Samuel Eliezer Martínez Ricardo, Ajá. si la justificación se obtiene por la ley y su cumplimiento, entonces la justificación se perdería en el momento exacto en el que se deja de cumplir la ley. O sea, nadie estaría justificado. Vamos a leer ahora el próximo comentario que hace, la próxima pregunta que hace Oliva Feli. Mi hermana Oliva, Dios te bendiga. Bendiciones. Si la ley nos revela nuestra condición, es como un espejo, nos enseña a amar a Dios y a obedecerle. ¿Por qué no guardan el sábado? Dice Oliva. Exacto. El sábado es un mandamiento que pertenece a la tierra de Israel. Y Pablo lo deja como opción en el libro de Romanos. Lo deja como opción que el que guarda el Shabbat, para Dios lo guarda, y el que no lo guarda, para Dios no lo guarda. Ahora, pero con respecto a la pregunta que hace Eliezer, citamos ahorita, parece que no estuvo, en Romanos capítulo 2, versículo 13. Escucha, Eliezer, dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ahora, para terminar de mi parte, creo que vayamos a Santiago 2:18. Del 17, dice, así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien hace. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. No ve que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras. Y si se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Fíjense
¿Cómo está diciendo? Aquí hay algo que parece como que se sale del parámetro cuando dice, tú crees que Dios es uno, bien hace, porque también los demonios creen y tiemblan. Está diciendo, los demonios creen solamente, pero no obedecen. Sin embargo, nosotros podemos mostrar que tenemos fe es por nuestras obras, porque la fe sin las obras es muerta. Lo que nosotros no podemos es lo que dice en Romanos capítulo 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Pero ¿qué está diciendo Pablo? O sea, Pablo acaba de decir que no son los oidores de la ley serán los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán los justificados. El asunto de los términos: los oidores de la ley no serán justos, pero los que la hacen serán justificados. Pero el 20 aquí dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Pastor. La ley y las obras de la ley son dos cosas diferentes. La ley es la voluntad de Dios revelada. Las obras de la ley es lo que yo hago. Es la acción. La acción. Si trato de justificarme porque yo le obedecí a Dios, entonces mi justicia viene a ser inválida. Pero si yo cumplo con lo que Dios me está diciendo, estoy obrando en fe, es Dios que por yo obedecer provee esta gracia, provee la justificación, porque se agrada de que nosotros le obedezcamos, que fue lo que pasó con Abraham. Pues gracia no es gracia entonces, porque gracia es un favor inmerecido. Ese favor inmerecido aparece cuando Dios se deleita en que alguien le está obedeciendo y dice, yo voy a favorecer a esa persona. Usted le está condicionando la gracia del Señor. Usted está dando su perspectiva, su percepción de que no, es estoy gracia. Diciendo lo que Abraham, no. Lo que tenemos como ejemplo en Abraham. Ok, voy a usar el mismo ejemplo de Abraham y voy a contestar a lo que usted mencionó. Romanos 2, voy a volver allá. Usted leyó el versículo 13, pero no ha leído el contexto. Voy a empezar desde el versículo 12, donde dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia, acusándoles o defendiéndolos en sus razonamientos, etcétera, etcétera. Entonces, como dice desde el versículo 12, los que han perecido sin las obras de la ley, sin las obras de la ley serán juzgados. Y desde esa perspectiva, hablando del justo juicio de Dios y los gentiles y los que no conocían la ley, perdón, los gentiles que no conocían la ley y los israelitas. Sí, pero te acabo de leer que no conocían la ley, pero ellos fueron ley para sí mismos. ¿Por qué? Por lo que hacían. Estamos de acuerdo ahí, pastor, pero usted está condicionando la gracia del Señor. Y mire, en el libro de Gálatas, voy a leer Gálatas, su capítulo 2, versículo 16, bueno, desde el 15. El contexto de Gálatas es literalmente Pablo reprendiendo a los judíos que querían judaizar a los gentiles. Eso es otra cosa, judaizar. Pablo reprende a Pedro en Antioquía, el título que tiene esa pequeña parte. Quiero leerlo. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que unieron, se le traía y se apartaba, porque tenían miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los judíos, versículo 16, que es el clave que quiero mencionar, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y en el mismo libro de Gálatas, su capítulo 4 ahora, versículo 8 en adelante. Sí, pero es bueno que no ponga texto sobre texto, sino que explique ese que acabó de leer. Es fácil explicar. Nadie es justificado por las obras de la ley. Por las obras de la ley. Nadie es justificado por las obras de la ley. Son las obras de la ley y la ley lo mismo.
No es lo mismo, pero usted está haciendo una retórica que no tiene que ver. Eso en el argumento se llama... Tiene que ver mucho. No tiene que ver, le voy a explicar por qué. Porque usted mencionó la ley y quiso hacer una diferencia entre las obras de la ley. Y dijo que aquel que se justifica es quien cumple la ley. El quien hace las obras de la ley. No. Yo expuse que la ley revela la voluntad de Dios y que las obras de la ley es lo que el hombre hace por obediencia. Entonces, por las obras de la obra de la ley no es la ley. Ok, por la obra de la ley nadie será justificado. Nadie será justificado. Pero Muy cuando bien. una persona obedece a Dios Ajá. y no lo está haciendo para justificarse, Dios se deleita en esta obediencia. Y pasa lo que le pasó a Abraham. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Pero al fin y al cabo, la persona que no puede justificarse ante Dios por las obras de la ley, lo que obtiene es una gracia. Porque Exacto. no hay ni ¿Y una de quién sola viene esa persona- gracia? La del Señor Jesucristo. Estamos de acuerdo. Ok. Volviendo, ya puedo pasar al siguiente pasaje. Sí, Volviendo sí. a 4, a Gálatas 4. mire, vamos a... Dame solamente este versículo. Dame ese versículo. Y termino. Yo sé que es que pasamos las 5 y Sí, 8 a etcétera. 9. 4, 8 al 10. Dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles, pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardar los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me han hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Excelente, los rudimentos, no está hablando de la ley, no está hablando de los rudimentos, los mandamientos expresados en ordenanza, takanot y keserot, que eso lo podemos discutir en el otro espacio. Pero para terminar, atención a la audiencia, Proverbio 28:9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Shalom. Shalom Ubrahat. Señores, ya terminó el programa. Solo tengo unos anuncios para dar.